La Sociedad Interamericana de Prensa ha condenado el asesinato de un periodista de la revista argentina Noticias. El fotógrafo José Luis Cabezas fue asesinado el fin de semana y sus colegas argentinos especulan que el crimen tiene connotaciones políticas. El crimen de José Luis Cabezas estuvo atravesado por diversas intrigas que llegaron a salpicar al poder político de la época. Eran tiempos en el que el presidente Carlos Menem y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde, candidato a sucederlo, vivían una interna feroz. Calcinado completamente, esposado con las manos en la espalda y con un golpe que le rompió el hueso frontal. El cuerpo fue reconocido gracias a un par de botas tejanas y un juego de llaves de la oficina que había alquilado en Pinamar la revista Noticias. Con la sombra del accionar de la policía bonaerense ganando la escena, la investigación fue categórica. La justicia determinó que un grupo de policías orquestó el asesinato y usó como mano de obra a 4 ladrones del barrio de Los Hornos, en La Plata. Se los conocía como la banda Los Horneros. El 2 de febrero de 2000, en juicio oral y público, fueron condenados a prisión perpetua. El mismo fallo dio por probado que el policía Gustavo Preyeso fue el encargado de reclutar a estos individuos para realizar operaciones especiales en la costa atlántica. A su vez, Preyeso respondía a Gregorio Ríos, jefe de seguridad del empresario Alfredo Chabrán, y a la gestión del comisario Alberto La Liebre Gómez, quien liberó la zona. Fueron los pasos que se siguieron para consumar el crimen de Cabezas. De acuerdo a lo que arrojó la investigación policial, la razón del atroz asesinato fue en venganza contra Cabezas por las fotos que le sacó al misterioso Chabrán. Sin embargo, siempre quedó la duda acerca de si no pudo haberse tratado de una represalia por parte de la cúpula de la llamada maldita policía. Porque en aquel tiempo se había generado revuelo a causa de una investigación de la revista Noticias, en donde el reportero gráfico había ayudado a poner en evidencia la increíble fortuna cosechada por un grupo de comisarios de la época. De hecho, salieron a la luz distintas fincas, así como yates y casas en Punta del Este y Miami, acumuladas secretamente por los poderosos hombres de uniforme. Gabriel Michi, compañero de José Luis Cabezas en esa temporada, compañero en Noticias. ¿Se sentían en peligro, Gabriel, o estaban tranquilos? No, a ver, mi caso particular yo no sentía que estuviésemos en peligro. José Luis había notado una serie de situaciones que él me comentó como que le generaban algún tipo de preocupación. Desde el momento en que José Luis le hace la foto famosa a Chabrán, que fue en febrero del 96, sale publicada en marzo del 96, hasta que nos vamos de temporada al verano siguiente, bueno, durante todo ese tiempo él recibió amenazas en su casa. Cuando llega a Pinamar, él llega unos días antes que yo porque tenían que hacer unas producciones, una fuente nuestra le dice, che, gente de Chabrán estuvo tratando de averiguar tu dirección en Buenos Aires. Y él me lo cuenta a mí. Sí. Y a partir de eso se suceden una serie de episodios que José Luis como que estaba como atento a esto. Una es el comisario de Pinamar diciéndole, qué linda que es tu gorda, refiriéndose a Candela, la hija de José Luis, que tenía unos meses ahí. Y le digo, pero es preciosa Candela. Y dice, pero este tipo no la conoce. Otra de Le sonó amenaza. Le sonó raro, sí. Y después sí nos pasó que un día que estábamos haciendo la recorrida, vemos los autos de Chabrán en un balneario, intentamos llegar a él, tuvimos que dejar el auto afuera y nos cortaron la goma del auto haciendo ese seguimiento. Y después yo tuve otro episodio 4 o 6 días antes del crimen, yendo hacia Valeria del Mar de noche, yo sin José Luis, lo veo a Chabrán, trato de acercarme para pedirle una entrevista y tuve un ida y vuelta con los custodios, que vale decir, son custodios que venían, muchos de ellos, de la represión ilegal de la dictadura. El crimen de José Luis Cabezas es como un crimen anacrónico, porque parece extraído de la época de la dictadura militar, por toda la modalidad, ¿no? El secuestro, llevarlo a una cava, liberar la zona, como hizo la policía esa noche para que el crimen se pueda cometer, prender fuego y demás. Todas parecía extraído de la época de la dictadura. Sin ¿no? ninguna duda. Todos estos hechos son porque cualquiera que nos está viendo, una gran parte de los que nos están viendo no vivió la época. Entonces te preguntarían, pero por una foto, una foto mueve semejante crimen, una persona que además no quería salir en fotos,
termina produciendo el hecho de más repercusión en la historia de la democracia? Bueno, yo creo que la foto es algo simbólico, digamos. O sea, obviamente la foto le molestó y sabemos que le molestó y lo confesó el propio Chabrán que le había molestado la foto, pero no para cometer un crimen, según sus palabras, ¿no? La foto fue como la punta del iceberg, si se quiere, ¿no? Le puso rostro a Chabrán, hizo que Chabrán sea conocido por todo el mundo, pero acompañado, para llegar a esa foto, había toda una investigación previa en la cual nosotros, por ejemplo, denunciábamos negocios que Chabrán tenía, por ejemplo, en Pinamar, que claramente la ecuación económica no cerraba por nada del mundo, un puerto deportivo que quería ir a hacer ahí en Pinamar y que significaba, según la gente de Pinamar, o era narcotráfico o lavado de dinero. Nosotros publicamos eso y eso le frenó los proyectos a Chabrán y le causó deudas millonarias, ¿no? O sea, esto también tengámoslo que es parte de un contexto. O sea, ¿vos creés que es algo contemporáneo a la muerte de José Luis o algo que venía en función de esta inteligencia? ¿O algo que venía de antes? Algo que porque acá lo que nos llama la atención es la posibilidad de planificación para esto. Bueno, ¿tu visión cuál es? Vos que estabas dentro. Para mí hubo una planificación que está demostrada también judicialmente por el Excalibur famoso, el cruzamiento de llamados, donde los contactos de Chabrán con el asesino de Cabezas, con Gustavo Preyeso, el policía, eran de antes del crimen, que se reunieron un mes antes del crimen en las oficinas de Chabrán, confesado por Chabrán y confesado por Preyeso. Pensemos quién era Chabrán. Ellos diciendo que coordinaban los temas de seguridad de Chabrán en Pinamar. Dijeron, ¿no?, que en realidad la excusa que dio Preyeso en su momento fue que le fue a ofrecer un sistema de alarmas, claro, en forma privada, digamos, ¿no? Cosa que se demostró incluso por los propios llegados del propio Preyeso, que él nunca se dedicó a eso, nunca tuvo ningún acceso a vender alarmas. Y lo que dice en cierta medida la confesión que hace la esposa de Preyeso, Silvia Belauqui, cuya confesión lleva al pedido finalmente de detención de Chabrán, por el cual él se fuga y después se suicida, es que en esa reunión le dijo a Chabrán, a Preyeso, que quería pasar un verano sin la molestia del periodismo, ¿no? Básicamente, y particularmente nosotros éramos los que más investigábamos a Chabrán, ¿no? Pero vos, entonces, para el que nos mira del otro lado, decís, no es solo la foto, sino que era un conjunto de investigaciones. Sí, y aparte que nosotros, si bien esto se sabe que estuvo planificado de antes, nosotros el verano donde lo asesinan a José Luis, buscamos también volver a acceder a Chabrán ya teníamos la foto del año anterior, pero queríamos entrevistarlo, digamos. Estos desafíos periodísticos que uno se plantea, que cuanto más difícil, más lo seducen, digamos, ¿no? Entonces, buscábamos poder entrevistarlo a Chabrán. Lo que no sabíamos es que cuando nosotros hacíamos guardia cerca de la casa de Chabrán o en el balneario que había alquilado, todos nuestros movimientos estaban siendo seguidos, porque había una planificación por parte de Preyeso y los horneros, por un lado, con la supervisión de policías de la comisaría de Pinamar, que le pasaban la información de todos nuestros movimientos, pero por otro lado que hacían un seguimiento y después liberaron la zona para que el crimen se cometa. Ahora, ¿no? Nadie puede negar que esto iba a generar, en ese escenario que estuvimos describiendo con Tuné, una conmoción como la que realmente ocurrió. Sí. Esto no podía haber sido previsto por quien generó. Porque, a ver, en nuestra teoría pensamos que se buscó la conmoción, ¿verdad? Pero quiero tu visión. Estoy completamente convencido que se buscó la conmoción. O sea, no se buscó. A ver, si el objetivo no era conmocionar, no lo hubiesen cometido el crimen en un lugar donde, por ejemplo, pasaba horas después el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Que iba a pescar, correcto, iba a pescar. Si querían ocultar el crimen, lo dijo la hermana de Chabrán. Si lo hubiese hecho mi hermano, el cuerpo de José Luis nunca aparecía. Dijo eso, ¿no? Como tratando de justificarlo. Pero yo creo que se quiso generar una conmoción. O sea, se quería exhibir. Se quería exhibir el crimen como diciendo un mensaje mafioso al periodismo en particular, diciéndole, ojo, que hay poderes que no se pueden tocar hacia nosotros, que habíamos investigado a Chabrán y todo su entramado mafioso, pero también creo un mensaje hacia Duhalde, con el que estaba enfrentado en ese momento con Carlos Menem, y que le había frenado algunos negocios a Chabrán en provincia de Buenos Aires. Ahora, esto llevamos discutiéndolo 20 y pico de años con Gabriel. ¿Por qué te parece que
la pista es esa y no que Noticias sacó una nota de máxima importancia sobre la policía, vamos a hablar dentro de un ratito con uno de los autores, que pegó en todos los comisarios más importantes, los sacó de la fuerza a todos, los pasaron a retiro a todos. ¿Por qué te parece que impactó más el tema Chabrán que el tema de la policía que los sacó de la cancha? Básicamente, primero, yo trabajé en la nota de Maldita Policía, fui uno de los del equipo que estaba, bueno, donde estaba Carlitos Dutil, Ricardo Ragendorfer y demás. Y el impacto, es cierto, descabezó a toda la policía bonaerense de ese entonces, Cloxic entre ellos, ¿no? El jefe de policía. Y la foto principal la sacó José Luis. Pero José Luis fue como fotógrafo ahí, digamos, y era una foto que le hizo él que le podía haber hecho otro fotógrafo. Pero era contra la revista, sí, no puede solo ser, contra pero José Luis. La verdad que hasta lo que se ve judicialmente, más allá de la mala maniobra de la policía en la investigación del caso, son todos elementos que, digamos, en cierta medida apuntan a la pista que finalmente sale. O sea, ni bien se produce el crimen, ni bien te dicen a vos, lo mataron a José Luis. ¿Vos para dónde fue tu cabeza? Para mí fue para Chabrán. De hecho, en el momento que yo voy a la cava, no pude reconocer nada porque no quedaba, estaba todo quemado el cuerpo de José Luis, pero después me llevan los policías, entre ellos el comisario de Pinamar, en un auto. Por suerte atrás venía un vehículo con amigos míos. Me llaman de la revista preguntándome qué había pasado y yo digo, lo mataron a José Luis, este fue el hijo de puta de Chabrán. Inmediatamente. O sea, lo tuviste claro desde el primer momento. Sí, y después lo que es importante marcar es que hay pruebas objetivas. El Excalibur es una prueba objetiva. Los llamados telefónicos entre Preyeso y los policías de Pinamar y la custodia de Chabrán existían cada vez que nosotros nos acercábamos a Chabrán. En los momentos clave del crimen, esos llamados y se daban en las zonas donde ocurría esto, es decir, no es que estaban hablando en Buenos Aires, estaban hablando ahí, en donde nosotros estábamos. Aclaremos que la tecnología Excalibur se compró, se adquirió específicamente para este caso, Sí, no la teníamos. La tecnología Excalibur concretamente se adquirió para este caso. Vos tenés un super nivel político. Acá estábamos ante dos alternativas tremendas. Una era la campaña electoral, era la época en que Duhalde quería ser presidente y Menem lo enfrentaba a Duhalde. Exacto. Por la reelección. Exactamente. Y entonces, una pista era, fue la policía de Duhalde, lo cual hubiera sido una catástrofe para la campaña de Duhalde, y Duhalde respondió, no, fue el empresario de Menem. ¿No te parece esa alternativa? Las pruebas, yo me remito a lo que investigué. Y las pruebas apuntan directamente a esto y son pruebas objetivas. Digo, más allá de los testimonios, porque vos decís los testimonios pueden llegar a ser alterados. Hay pruebas. No hay ninguna prueba que haya vinculado materialmente. Pero ¿no? Eran todos policías los que actuaron. Sí, pero eran policías. Los que llevaron a los horneros de Buenos Aires de La Plata. Pero vos sabés cómo operaba la policía en la provincia también, de Buenos Aires. Sí, por eso digo. Hacían sus propios kioscos, no, porque decir no hay negocios. Elemento objetivo. No, digo eran todos policías. De una institucionalidad, de una jerarquía de la policía bonaerense dando instrucciones, maten a este periodista porque así mandamos un mensaje. Las pruebas apuntan al otro lado. Yo creo que hubo más policías involucrados en el crimen, que no fueron juzgados, los que estuvieron a cargo del servicio de calle esa noche en la comisaría de Pinamar, que fueron los que permitieron que se libere la zona. Creo que, bueno, el comisario fue condenado finalmente en un segundo juicio. Creo que la policía intentó encubrir el crimen. De hecho, ustedes hablaban hace un rato del tema de el arma. Sí. Para mí fue plantada por la policía bonaerense, el arma que después se prueba que había sido una de las que se utilizó en el momento del crimen. Digo una porque hubo otra más, que fue una arma que Preyeso, a través de Aníbal Luna, le secuestra a un delincuente que estaba por robar a la gente que salía del casino de Valeria del Mar. Cierto, la segunda arma, Capristo se llamaba ese hombre, por eso usaron dos armas para amenazar a José Luis y una que disparó. Esa fue plantada, y es más, hablando con los instructores judiciales, los que llevaron adelante el juicio y demás, todos están convencidos de esto, que la bonaerense intentó encubrir eso porque creían también que había más policías involucrados y proteger a su propia fuerza, ¿no?
Gracias, Gabriel. De nada. Gabriel Michi, compañero todo el tiempo de José Luis Cabezas.